sobre el coronavirus una semana antes del confinamiento. Soy Margot Tomé de Spanish para extranjeros. Vídeo 3. Decía que el virus lo tenemos ahora en casa, pero que lo peor de todo es que todavía no sabemos si lo vamos a padecer y puede ser que lo estemos incubando, porque lo que pasa es que es un virus que no te da síntomas. No da síntomas hasta que realmente lo tienes. Con lo cual, tú puedes sentirte estupendamente y haces vida normal, como hemos hecho todos hasta la semana pasada, te relacionas con todo el mundo, incluso no tienes cuidado en lavarte demasiado las manos, no quieres ser exagerado. Cuando ya vemos que los casos en España empiezan a aumentar, que empezamos a contagiarnos todos, ahí empezamos a tomar conciencia y de repente los medios de comunicación empiezan a informarnos de la verdadera gravedad del virus y la verdadera gravedad de la extensión que tiene. Estamos ante una pandemia. Esta pandemia es mala y posiblemente dure más de 15 días. ¿Cómo viví yo esto la semana pasada? El lunes fuimos a trabajar de manera normal, creo que era 9 de marzo. Es más, el 7 de marzo mi hija celebró su cumpleaños aquí en casa, en el garaje, estuvieron todos bebiendo, estuvieron bailando, era una aglomeración de gente y no teníamos ninguna sospecha de que podíamos estar haciendo realmente algo verdaderamente peligroso. Así que pasado el 7 nos fuimos el lunes a trabajar, empezaron a correr rumores de lo contagioso que era el virus, de los casos que había en Madrid, en Valencia. Empezamos a oír rumores de que no querían comunicar que era tan peligroso porque no querían que se cancelasen las fallas y que si no el sector turístico tendría bastante crisis. Empezamos a escuchar que ya no se podía ir a los partidos de fútbol y ya empezamos a escuchar de que el tema era más grave de lo que todos pensábamos. Así que se empezaron a tomar medidas. Pero más que nada por Europa, veíamos por ejemplo que cerraban las fronteras de Italia. El miércoles todavía no se sabía qué iba a pasar, porque nosotros aún estábamos pensando en ir a esquiar. Todo tiene historia. Os estaba contando que el miércoles 9, 10, 11 de marzo del 2020 teníamos que hacer ya la reserva el último pago de la reserva del viaje a esquiar. Habíamos hecho una primera parte, pero la parte gorda estaba pendiente todavía. Y estábamos pensándolo porque teníamos miedo a que nos cerrasen la frontera de Francia. Está claro que una estación de esquí no nos parecía un lugar peligroso para contagiarnos, ya que normalmente no estás con mucha gente. Bueno, eso cuando estás esquiando, pero cuando estás en las colas de los remontes a veces sí estás con mucha gente. Pero por otro lado pensábamos que al ir con casco, con guantes, tampoco tendría que pasar nada con las gafas, realmente llegabas totalmente cubierto al apartamento y ya estaba. Lo que no se nos podía ocurrir que el apartamento podía estar infectado, que la comida que vas a comprar posiblemente la hubiese tocado también a alguien que podía tener el virus. Todas esas cosas se nos escapaban. Lo único que nos preocupaba era si cerrarían la frontera de Francia y no podríamos pasar y perderíamos el dinero. Así que el miércoles nos decidimos ir a la cama sin reservar. El jueves era el último día. Y tal como transcurrió la tarde del miércoles, los comentarios en la oficina era un tema continuo, recurrente. Realmente llegó a ser agobiante. Sin saber, todos estábamos como pendientes de las últimas noticias. Entonces el jueves ya evolucionó tan rápido el pánico, las noticias, los WhatsApps ardían, que decidimos cancelar el viaje a esquiar. No lo pagamos, perdimos una parte, pero decidimos cancelarlo.
y fue una de las cosas que hicimos que fue muy sabia por nuestra parte, aunque todavía no sabíamos todo lo que iba a venir. Porque aún comentábamos, bueno, cuando esto se aclare un poco nos vamos a esquiar a otro sitio que también será barato, podremos coger un hotel, seguro que va a haber sitios para reservar. O sea, veíamos que nosotros íbamos a ir a esquiar, caiga quien caiga. Pero bueno, yo ahora creo que cambio de idea ya, creo que esto va a tardar bastante tiempo, por lo menos la temporada de esquí la vamos a perder. Y eso fue el jueves, que ya decidimos cancelarlo. El jueves ya nos avisaron de los colegios que los niños dejarían de tener colegio. El tema empezaba a ser muy serio. Vídeo 5. Ya voy por el quinto y ya estoy en el jueves en que los niños nos avisaron que los niños no tendrían clase. Bueno, que el viernes podían ir, ya que es obligatorio tener un margen de tiempo para avisar a los padres, pero bueno, que no contásemos ya que la semana del 16, que es hoy, que los niños iban a ir al colegio. En mi empresa la verdad es que reaccionaron muy bien y estoy realmente agradecida por la forma en que tuvieron de reaccionar, porque lo primero que hicieron fue preocuparse por la conciliación familiar. Porque, claro, en nuestra oficina somos bastantes mujeres y empezaron a preguntar quién necesitaba conciliar la vida familiar con el trabajo, porque además, al ser una enfermedad en que los mayores son unas de las personas, son los grupos con mayor riesgo, tampoco era cuestión de dejarle a los niños a los abuelos, que normalmente son los que se ocupan de ellos. No es mi caso, pero bueno, en muchas familias sí pasa así, que los niños se quedan con los abuelos en las temporadas de vacaciones. El caso, nada, que empezaron a preguntar y yo dije que realmente yo no tenía necesidad, porque tengo una hija de 19 años, un hijo de 16 y la pequeña que es de 13, pero bueno, creo que entre los tres están bien en casa y son autosuficientes. No necesitan que estemos nosotros durante 8 horas, pueden estar solos. Pero que el problema era que yo creía que no era una cuestión de conciliación familiar, sino que era una cuestión moral, porque realmente si te están diciendo que te quedes en casa y tú puedes hacer tu trabajo desde casa con teletrabajo, creo, y les dije claramente y además casi un poco enfadada, que no me parecía que la opción fuese si puedes conciliar o no. Es que no me parecía lo normal es tú puedes hacer teletrabajo o no. Bueno, el tema es que, claro, a lo largo de la mañana la empresa también tuvo que plantearse muchas cosas seguidas y que suponían pues costes bastante importantes, ya que somos una fábrica en que hay casi más de 150 empleados. La gente de fábrica, por supuesto, no podría hacer teletrabajo tampoco, ni la gente del almacén. Entonces estábamos en un gran dilema. Y la empresa también estuvo pues bastante tensa y bastante preocupada por la situación. Os cuento en el siguiente vídeo cómo lo solucionó, sobre todo para la semana que venía por delante. Este es el vídeo sexto. Espera, que tengo que marcarlo así. Es el sexto. Vale. En este vídeo te cuento cómo el jueves, que eso ya era 12 de marzo del 2020, la empresa decide que las mujeres, para conciliar, bueno, las mujeres o los hombres que tenían hijos, que podían conciliar, ir solo unas horas o arreglarlo de alguna manera aquellas que tenían niños muy pequeños, ¿no? Y bueno, yo en principio no contaba con que me dejasen conciliar, porque yo no quería conciliar, yo lo que quería era hacer teletrabajo claramente y mi marido también. Los dos trabajamos en la misma empresa y entonces la solución fue así como, bueno,
va uno que se queda en casa y el otro no. Pero siempre respaldándose en la conciliación, porque no podían autorizarnos a hacer teletrabajo solo a nosotros cuando el resto no les dejaban. Y así nos fuimos para casa. Eso fue el viernes. El viernes fue cuando se decidió ya quién podía hacer teletrabajo y quién no. Después de una mañana de total caos, de no trabajar un pimiento, porque estábamos todos en la oficina hablando todo el tiempo del maldito coronavirus, de los casos que había, de cómo se propagaba, de cómo protegerse, de las faltas de alimentos en los supermercados, de la falta de papel higiénico, que fue un caos. Y bueno, ya además a lo largo de la mañana veías que llegaban y te decían: separar un poco más las mesas, dejar las puertas abiertas para no tocar los pomos. Yo ya desde hacía 2 días que cada vez que cogía un pomo cogía un trozo de papel. Y nada, y nos fuimos para casa el viernes, yo sabiendo que iba a hacer teletrabajo, porque mi marido me dijo que me quedase yo. Estoy en una oficina con 8 personas y él está en un despacho él solo. Pero bueno, para mí no era una solución, porque si mi marido iba a trabajar se podía infectar y al final traía el virus a casa. Y el tema era que no se propagase el virus. El viernes estuvimos viendo vídeos y vídeos de médicos hablando, aconsejando. Realmente es un movimiento mundial que yo creo que hacía mucho tiempo que la población mundial no estaba tan unida y tan solidarizados unos con otros. Y así llegó el fin de semana de confinamiento. Soy Margot Tomé y te hablo de Spanish para extranjeros, una web en donde te cuento cosas sobre España y los españoles. En este caso te estoy hablando del coronavirus, cómo lo estamos viviendo en España. SpanishParaExtranjeros.com. Vídeo 7. Os estaba contando que aprendí la palabra confinamiento. La verdad es que nunca la había utilizado. Había escuchado reclusión, encerramiento, pero confinamiento no. Me gustó la palabra y entonces el viernes por la tarde sé que esa semana, el jueves o el viernes, estuve con mi padre. Por la tarde fuimos a pasear a la farmacia para comprar ibuprofeno. Yo quería comprar algún antitérmico que te aliviase los síntomas de una gripe, que dicen que es el coronavirus, que tiene unos efectos similares, poderlos pasar antes de que se acabasen. Entonces fui con mi padre a comprar ibuprofeno a la farmacia. En la farmacia el día anterior, que había tenido que ir a comprar antibiótico para mi hija porque le dolía la garganta, eso es otro capítulo. El primer día fui a comprar a la farmacia y iba con mi hija pequeña y mi hija pequeña se apoyó en el mostrador y entonces ponía: por favor no apoyarse en el mostrador. Y me dijo: ay mamá, mira, me apoyé, pone esto. Y dije: bueno, pues no te apoyes y ya está. No teníamos ningún problema ni nada, ni nos dábamos cuenta de la gravedad del asunto. Pero al día siguiente, el jueves, cuando fui con mi padre ya a comprar el ibuprofeno, en la farmacia, en el mostrador, habían puesto como unas barreras para que no te acercases. La farmacéutica ya no te cobraba, no te ponía para que pagues, como se llame, el maquinillo para pagar. Ya te cogía ya la tarjeta y marcaba ella. Y nada, realmente era todo como mucho más hermético. Fui con mi hija, intenté ir el miércoles al supermercado a comprar y estaba llenísimo de gente. Yo, como hago la compra online, no estaba muy preocupada porque tenía la despensa bastante llena de los pedidos online. Pero bueno, me faltaba alguna cosa que hubiese comprado si estuviese el supermercado abierto. El jueves también hice un pedido online por esas cosas que me faltaban y no pude comprar en el súper. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando entré en mi supermercado habitual, que es Eroski, fui a reservar cita para la entrega y no estaba disponible el jueves hasta el miércoles de la semana siguiente. Con lo cual me fui al Gadis Online también y empecé a hacer mi pedido. Reservé para el lunes la fecha de entrega y mientras que acabé el pedido
me dijo que la fecha ya no estaba disponible y que la próxima fecha disponible sería para el miércoles. O sea, al final, un pedido que he hecho el jueves no lo he recibido todavía hoy, lunes 16, y lo recibiré el miércoles. No era muy urgente y prefiero aguantar antes que meterme en un supermercado con gente. Pero así estamos. Nada más por hoy. Suscríbete a SpanishParaExtranjeros.com para estar enterado de todas las novedades que pasan en España, para conocer nuestras costumbres y para mejorar tu español con las historias que te cuento. SpanishParaExtranjeros.com